Comunicación con Irene Hartman, que es periodista, trabaja en Clarín. Ya vamos a hablar sobre cómo funciona el sistema farmacéutico porque lo conoce a la perfección. Hola Irene, acá te saludamos en vivo para Gelatina. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, ¿cómo andan? Muchísimas gracias por ponerse en contacto conmigo. Pero lisa y llanamente para quienes no sabemos, como una introducción, una síntesis, cómo funciona el mercado de medicamentos en la Argentina Dale. y cómo se vincula con las contrataciones del Estado. A ver, voy a tratar de bajar a tierra así los trazos gruesos de algo que es estructural y sistémico y que para mí cuando uno lo entiende también termina de entender que más allá de la excepcionalidad de este episodio, es muy probable que cualquier cosa, digamos, irregular que uno observe hoy ocurrió ayer, antes de antes de ayer y Ujú. ocurrirá mañana porque hay algo que es sistémico y funcional y que siempre, hace muchos años que funciona de la misma manera más allá de, de las cuestiones agravantes puntuales de ahora que no las desestimo en lo más mínimo. Bien, Eh, Son las siguientes. Los laboratorios producen remedios, cajitas de remedios que nosotros compramos en la farmacia y la sí. pregunta es qué es lo que pasa en el medio. Y no es tan simple, es una larga cadena de mojones, ¿sí? En los que, digamos, está la mirada desde los laboratorios farmacéuticos y está la mirada de los analistas del sector. Yo voy a tratar de reportar un poco lo que dicen las dos partes, pero básicamente lo que dicen los analistas más críticos del sector es que toda la cadena que hay en el medio, desde el momento en que sale de una planta farmacéutica la cajita hasta que nos llega a nosotros, y a nosotros nos puede llegar por dos vías básicamente, o porque nos la da el Estado de alguna manera, Ujú. o en una internación hospitalaria o en nuestra clínica a través de la prepaga, o porque vamos a la farmacia y la compramos, pero siempre alguien paga, Bien. sea nuestro bolsillo o sea el financiador que podría ser el Estado. En el medio, la pregunta es quién maneja los mojones del medio. Los analistas dicen que todo eso lo maneja la industria farmacéutica y la industria farmacéutica no es tan clara respecto de que eso sea exactamente así o no Bien. coincide del todo. El primer mojón después de que un remedio sale de las plantas lo tienen las distribuidoras. Y quiero enfatizar este punto porque las droguerías, que es de lo que estamos hablando ahora, no son distribuidoras. Mm. ¿Sí? Las distribuidoras son empresas digamos, que resguardan las cajitas como si fueran, no me sale la palabra, pero bueno, como contenedores que básicamente gestionan el stock y le hacen todo el laburo administrativo a los laboratorios, Bien. que le descargan ese laburo administrativo. Los laboratorios pagan por ese servicio, pero no es que los distribuidores están comprando los medicamentos y después los revenden. Es como que los resguardan y los distribuyen. Bien. ¿A quién se los distribuyen? Se los distribuyen, sí, a las A las droguerías, droguerías. claro. Las droguerías que están registradas en Argentina aparentemente son como 1000, de las cuales en general se dice que hay 450 que son más bien integrales, o sea que no, que no venden solamente, por ejemplo, una droguería podría vender solamente barbijos, podría vender solamente, no sé, jeringas o solamente ibuprofeno. Bueno, no, las que son integrales, que son las que abarcan la mayor parte de los segmentos de la salud, esas son un núcleo más chico, se dice que son 450 las más importantes, de las cuales a su vez las más importantes son tres. Algo parecido pasa en mucha menor medida en el mundo de los laboratorios, que hay más de 200 en Argentina, Claro. pero los que tienen más de la mitad del mercado son 10, de los Entre, cuales 8 son laboratorios claro, nacionales. entre, ¿Sí? entre estas droguerías que vos señalás como las más importantes, ¿ubicás a la droguería suizo-argentino? Exacto, las tres más importantes son Droguería del Sur, que es de la familia Maquiavelo, la Droguería Monroe Americana, que es de Roemers, que es uno de los laboratorios más importantes de la Argentina, Ujú. creo que el más importante, si no me Sí. equivoco, y la hora, digo, en volumen de ventas, ¿no? Y la hora tan comentada Suizo-Argentina, que es, entiendo que es el resultado de la fusión de dos compañías, estoy tomando lo que explica un libro editado en 2017-2018 por un tipo que se llama Carlos Basallo, es un analista que es bastante reconocido en el Ujú. sector, que analiza el tema de cómo funciona el mercado de medicamentos en Argentina, y lo que él dice es que esa fue resultado de dos droguerías, perdón, de tres, una que se llama
suizo, otra que se llama Barracas, que me parece que las dos eran propiedad de la familia Ujú, sí. Kovalivker. Este punto es a chequear si las dos eran propiedad de la familia. Y por último, de la droguería Junín, ¿sí? De esa fusión nació la droguería de la que estamos hablando ahora, y sí es una de las más importantes, y como reportaron un montón de colegas, aparentemente abultó mucho sus contratos en el Claro. último tiempo. Eh, Ahora, una cosa más, Dale, digo, para dale. finalizar. Hay un mojón más antes de que lleguen a las farmacias los remedios, ¿sí? Que son las que se llaman mandatarias. Por eso es difícil de explicar, pero las mandatarias son básicamente las que arman los contratos. Ok. ¿Vieron cuando recortaron los remedios en el PAMI y todos hablábamos de la mesa en la que se consensúa qué medicamento se va a entregar gratis el PAMI? Esa mesa involucraba a las farmacias, a los laboratorios y a la obra social, que es el PAMI, o sea, al Estado, ¿sí? Bueno, las que están armando esos contratos con la seguridad social, que son las obras sociales, son las mandatarias. Y en este caso también cumplen un rol importante porque de alguna manera están ligadas a los laboratorios también. Entonces, si uno se pregunta, bueno, ¿por qué una droguería podría haber estado ponerle negociando con, no sé, la secretaria de la presidencia o con quien sea del gobierno directamente? Bueno, este es un tema que para mí todavía está medio borroso, porque cuando se abren licitaciones en el Estado, si se convoca a quien se quiera presentar para vender determinado producto del mundo farmacéutico, a veces los que se presentan son laboratorios, pero a veces se presentan droguerías. Y a veces se presentan laboratorios diciendo, yo voy a ofrecerte todo esto que vos me estás pidiendo y lo voy a hacer a través de tal droguería. Entonces, la forma de celebrar de estos contratos es muy variada, ¿sí? Y habría, nada, queda por investigar en los próximos días, que no está tan claro en el sitio de compras oficiales de la Argentina, cuáles, digamos, si hubo contratos concretos Claro. entre la Agencia Nacional de Discapacidad y esta droguería o algún laboratorio que, digamos, que armó un contrato con esta droguería mediante y que Mm. pueda haber provocado digamos, estas coimas o lo que sea que está denunciado, que es mucho. Sí. No sé si se Sí, entendió, ahí es vos querías hacer difícil. una No, pregunta. le sumo, Irene, que efectivamente ahí en el portal Comprar, que para el que no sabe, es un Sí, portal público donde vos ponés, por ejemplo, el proveedor que estás buscando, Suizo-Argentina, y te aparecen todas las exacto. licitaciones en las cuales participó. Vos después tenés que entrar a ver si la ganó, si ofreció, cómo fue el pliego, etcétera. No aparecen en el portal licitaciones con la Agencia Nacional de Discapacidad, con la ANDIS. Claro. Aparecen sí con el Ministerio de Seguridad, puntualmente con la policía, aparece con salud, aparece con defensa. Y aparece esta que les contaba hace un rato con el Hospital Posadas, que es la que yo encontré Claro. como enorme, pero no aparece puntualmente, por ahí puede pasar esto que dice Irene, de que hayan triangulado a través de un laboratorio. Exactamente, esa es una cuestión y la otra que me decían en el sector que es bastante interesante es que dicen los que critican que los laboratorios manejen toda la cadena de comercialización, algo que remarco, los laboratorios niegan, ¿sí? Y es importante marcarlo porque yo solamente lo quiero describir en esta instancia. Pero resulta que cuando lo que se dice es que los laboratorios, digamos, deciden a qué precio le van a vender a vos, a mí, y en el medio, digamos, cada uno va agarrando un margen de rentabilidad, ¿sí? Para que la droguería pueda, como todos ganan si venden en volumen, ¿sí? Porque con los medicamentos de alto costo, o sea, los oncológicos y demás, se gana por los montos que tienen, pero con los otros se gana por volumen. Entonces a las droguerías les conviene vender a través de las farmacias. Si hay algo que funciona bien en Argentina es el tema de la capilaridad, dicen en el sector siempre, que tienen las farmacias en el país, Bien. que vos en cualquier En lado todos puedes conseguir lados. lo que quieras y al mismo precio. Bien. Pero cuando la droguería vende a través de las farmacias, pierde mucho margen de rentabilidad, Está pero clarísimo. mucho margen. Entonces le conviene arreglar por ahí directo con el Estado, Está. y es ahí donde trata de ganar terreno. Irene, te agradezco muchísimo por tu tiempo, por haber compartido con nosotros tu información y no quiero dejar de saludarte sin pedirte que le mandes un beso grande a tu mamá.
Muchísimas gracias. Y a mis hijas, mandales, que también, Y a todos tus, son fans. y a tus hijas también, perfecto. Y sobre todo un abrazo Muchas grande a vos y gracias. te agradezco por tu tiempo. No, gracias a ustedes por el interés. Un beso. Hablamos.